Vamos a agrandar esto. Ahí está. Ya, la semana pasada vimos que un investigador, un ingeniero de apellido Nicuratse, hace un tiempo atrás tomó muchas tuberías. Desconozco si hizo una memoria con alguien o fue un trabajo solamente de él, eh, pero tomó tuberías y le fue pegando interiormente distintos tipos de granos de manera de generar rugosidad. Y luego de eso, entonces empezó a medir la pérdida de carga en términos de la presión, empezó a medir la turbulencia, empezó a medir, asumiendo, ¿no es cierto?, una misma viscosidad, asumiendo un mismo diámetro, empezó a cambiar entonces la rugosidad, luego cambió el diámetro, luego cambió, ¿no es cierto?, la viscosidad del fluido, y fue entonces generando este gráfico que ustedes ven ahí. ¿Ya? Y en este gráfico uno puede ver por debajo el número de Reynolds, y a mano derecha está la excrescencia relativa al diámetro, es decir, K partido por D. ¿Ya? Recuerden que la excrescencia, la rugosidad, uno la mide en el contorno interno, en la superficie interna de la tubería, y corresponde a la altura o a la profundidad, dependiendo de donde ustedes la miden, la altura o la profundidad de la rugosidad. Es decir, si hay cachitos, si hay rugosidades de 1 milímetro, entonces el K corresponde a 1 milímetro. Eso lo dividen por la cantidad de milímetros del diámetro y entonces obtienen el número que va a mano derecha. Y luego a mano izquierda tengo los factores de fricción. Entonces Nicuratse se dio cuenta que el comportamiento de la pérdida respecto a los valores de rugosidad, diámetro, viscosidad y velocidad tenían el comportamiento que se ve en esa imagen. Y decíamos que uno podía observar al menos 3 comportamientos. El primero de esta línea a mano izquierda, que es una línea recta descendente, que corresponde a la parte laminar del flujo, es decir, cuando el flujo tiene una velocidad baja en la tubería que le genera un Reynolds de menor a 2000 y por tanto tiene un régimen laminar. Luego, entre el número 2000 y 4000 del número de Reynolds, se genera acá esta subida de régimen transicional, y luego se producen estas curvas llamadas S, estas curvas S, que estas curvas corresponden a la parte, primero, ¿no es cierto?, la parte lisa, y luego la parte rugosa, donde la parte rugosa se comporta en forma horizontal. Es decir, yo puedo cambiar aquí el número de Reynolds, pero me va a dar el mismo factor de fricción. Se fijan entonces que en esta parte, si yo quiero cambiar el factor de fricción a mano izquierda, lo que tengo que hacer es cambiar rugosidad, y por eso esta es la parte rugosa, y la anterior, esta curva S, que después es mucho más pronunciada, uno ¿cómo que se llama? La escala, de manera de que uno pueda ver bien cuál es el valor del factor de fricción en esa curva. Esa es la parte de la tubería lisa en la parte turbulenta. Este gráfico, entonces, que fue el inicial, genera después, en la lógica de Moody, el ábaco que él propone, que es este que está acá. ¿Ya? Y aquí ya no son curvas S, sino que son estas curvas en el ábaco de Moody, donde aquí uno entonces, como les comentaba recientemente, hay una parte horizontal, en esta línea segmentada a mano derecha, que es la parte rugosa, donde las líneas son horizontales, es decir, si yo quiero saltar de una línea a otra, tengo que cambiar la rugosidad, y por eso se llaman tuberías rugosas. Mientras que en esta otra, como va subiendo acá la misma línea, entonces ya no depende de la rugosidad, sino que el que suba o baje el valor del factor de fricción va a depender de cómo yo me mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Si me muevo más a la izquierda voy a tener un valor mayor, y si me muevo más a la derecha voy a tener un valor menor. Y ese entonces movimiento depende del número de Reynolds. Y como asumo que el caudal es constante y el diámetro también, entonces lo que va a hacer variar el número de Reynolds es la viscosidad. Y como lo que maneja entonces, o que gobierna la pérdida de carga, es la viscosidad,
Entonces yo digo que estas son tuberías lisas, no tiene que ver con la rugosidad, son tuberías lisas. Ya, por lo tanto, de la línea segmentada a mano derecha son tuberías rugosas y de la línea segmentada a mano izquierda en este sector son tuberías lisas. Ya lo dice acá la, la diapositiva. Y en eso es donde terminamos. Esto que acabo de decir no es nuevo, sino que en eso terminamos la clase pasada, así que vamos a seguir adelante con el curso. Vimos entonces cómo funciona el ábaco de Moody, lo podemos recordar, donde yo entro a mano derecha con el K partido por D o el épsilon partido por D, que corresponde a la excrescencia o a la rugosidad dividido por el diámetro. Y por debajo entro con el número de Reynolds, que tiene relación con el diámetro, la velocidad y la viscosidad. Donde intersecto esto, luego me manejo por la curva hacia mano izquierda y obtengo entonces el lambda, que ese lambda lo incorporo a esta fórmula, y con esta fórmula obtengo entonces la pérdida total del tramo. ¿Y qué es lo que es la pérdida total o delta F o delta H? Es la pérdida total al final del tramo, seleccionado y analizado, donde hace bajar la línea de energía en ese valor de delta F o delta H. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la metodología. Ingreso al ábaco de Moody, saco lambda, meto lambda en la ecuación, saco la pérdida y con esa pérdida yo puedo calcular la línea de energía. Esto también lo vimos la clase pasada. Entonces, de ahí aparecen las tuberías lisas y las tuberías rugosas del ábaco de Moody. Lo explicamos. Y esto sí que no lo habíamos visto, sí que esta es la primera diapositiva de hoy día. Bien, si yo tomo la fórmula de Hagen y Poiseville y tomo la ecuación de Darcy y Weisbach, que son estas que están acá, si uno no las recuerda, son estas que están acá, esta para la parte laminar y esta para la parte turbulenta, y yo igualo estas ecuaciones, bueno, me da el lambda igual a 64 por la viscosidad partido por el diámetro por la velocidad. Y es de aquí entonces que aparece este número que es el número de Reynolds. Por lo tanto, el lambda para la parte laminar es 64 partido por el Reynolds, que uno lo ve acá en el ábaco de Moody. Si se fijan acá arriba dice laminar flow, el flujo laminar. Y en este flujo laminar, esta recta es la que define la obtención del factor de fricción, y esa recta, según lo que dice acá, es 64 partido por el Reynolds. Por lo tanto, esto que ubicamos nosotros, que deducimos a partir de la fórmula de Hagen y Poiseville y Darcy-Weisbach, nos genera esta ecuación que efectivamente es la que se produce acá. Si alguien tiene dudas aún de esto, uno podría dibujar esta recta, es decir, le doy número de Reynolds aleatoriamente, en este caso yo los ordené, que son los valores que están acá abajo, más o menos, y luego calculo el 64 partido por ese número de Reynolds y me da este lambda. Bueno, y si uno ve, entonces acá en el gráfico, más o menos al 2 por 10 elevado a 3, que es el 2000, que es el límite del flujo laminar, si yo me voy hacia arriba e intercepto, lo que hago es conseguir un factor de fricción de 0,30 y algo, 0,32 por ahí, ¿no es cierto? Si yo ahora me voy acá, 2000, me da exactamente el mismo valor. Por lo tanto, eso ya ahí lo he validado, lo he verificado. ¿Ya? Y de esa forma entonces obtengo el lambda en la parte de flujo laminar. Lo puedo obtener entonces por gráfico o lo puedo obtener por ecuación, ya que al calcular la ecuación con valores aleatorios me da entonces los mismos valores del factor de fricción. En flujo laminar, entonces, lo que puedo ocupar es el 64 partido por Reynolds, pero también hay otra ecuación de White-Colebrook que también me permite obtener este factor lambda, es decir, sin graficarlo y sin el 64 partido por Reynolds. Ya, para la parte laminar puedo ocupar este, y para la parte que no es laminar puedo ocupar este, y también puedo ocuparla para la parte laminar. El factor de White-Colebrook tiene este K partido por D, que es la parte rugosa, y tiene este 2,51 partido por Reynolds, por la raíz de lambda, que es la parte
más viscosa, más lisa. Ya por lo tanto, puedo ocupar este para ambos, pero si alguien me dice, mira, es que quiero saber el lambda para la parte laminar, bueno, ocupo este. Quiero saber el lambda para la parte turbulenta, bueno, ocupa esta, la de ¿cómo se llama? La de white collar. Esto le vamos a poner acá inmediatamente flujo laminar y flujo turbulento, porque en estricto rigor sirve para ambas. ¿Ya? Entonces ahí tienen, el lambda lo puedo obtener para flujo laminar de acá, o el lambda lo puedo obtener para flujo turbulento de acá de la ecuación de White-Collier. Por supuesto que si a alguien le gustó el gráfico de Moody, el ábaco, lo puede utilizar sin problema. Les va a dar el mismo valor, de hecho. Bien, vamos entonces ya a aplicación de esto. Vamos a aplicación de esto. Me parece que tengo el ejercicio, sí, lo tengo hecho, así que vamos a comprobar. Dice, por una cañería de concreto se requiere impulsar agua con una viscosidad de 1,13 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados por segundo. El diámetro es de 2 metros, el caudal es de 15 metros cúbicos por segundo, la longitud a recorrer de la tubería es de 2 kilómetros y se nos pide calcular la pérdida de carga y la potencia de la bomba. La potencia de la bomba no la vamos a ver todavía porque no hemos visto bomba, pero vamos a calcular lo demás. Bien, si voy a entrar a mano derecha, necesito que me den la excrescencia o rugosidad y me den el diámetro. Entonces, acá está el diámetro, 2000 milímetros, y la rugosidad está acá, son 2 milímetros. Por lo tanto, hago la división de 2 dividido en 2000 y me da entonces la entrada para acá. ¿Ya? La entrada para acá que debería ser 0,01. 0,001, eso es. Y luego por abajo tengo que hacer la multiplicación de la velocidad por el diámetro dividido por la viscosidad que me están dando, y con eso entonces voy a obtener el número de Reynolds. Si hago los dos cálculos, me va a dar que estoy obteniendo por aquí como, más o menos como parece que 9 por 10 elevado a 6, por acá, y 0,001. Uno esos dos puntos, me voy a mano izquierda y obtengo entonces un lambda de 0,02. ¿Ya? Y con eso entonces ya obtuve el lambda, y este lambda de 0,02 lo tengo que incorporar a la ecuación esta que está acá arriba, de Darcy-Weisbach, y con esta entonces yo puedo obtener la pérdida de carga. En este caso, si no está multiplicado por L, es la pendiente de carga. Ya para obtener la carga total, la tengo que multiplicar por L, por la longitud, y con eso me da el HF, o pérdida de carga total de la tubería. Si no, así como está ahora, es unitaria. Bien, otras fórmulas que se han obtenido para también ir, valga la redundancia, obteniendo el lambda y obteniendo la pérdida de carga, son las que se muestran acá. Si uno mira la fórmula de Blasius, Blasius dice que encontró esta fórmula que le sirvió a él para obtener lambda. Si esta fórmula de Blasius la incorporo acá, en la fórmula de Darcy-Weisbach, entonces esto donde aparecía lambda, incorporo este 0,316, partido por el Reynolds elevado a 0,25, lo incorporo y me queda esa ecuación que una vez que la ordeno, me queda la de acá abajo. Ya, por lo tanto, también tengo, si quiero obtener la pérdida de carga en función de la ecuación de Blasius, entonces ocupo la ecuación que está acá abajo. Ya, esta ecuación de acá abajo tiene el largo, por lo tanto es la pérdida total. Más fórmulas para obtener lo mismo. Si yo quisiera obtener el lambda en el flujo turbulento liso, puedo ocupar esta fórmula de von Karman y Pradl. Si se fijan acá en el paréntesis, les voy a pedir que miren el paréntesis, está el número de Reynolds. Entonces, para el flujo turbulento liso dijimos que aquí manejaba la viscosidad y por tanto el número de Reynolds. Sin embargo, cuando me voy al turbulento rugoso, para obtener el lambda mediante fórmula, aquí tengo el D partido por K o K partido por D, que es la relación de la rugosidad. Ahora, para la parte transicional, ocupo, como les decía, White-Collebrook, y aquí entonces él conjuga, fíjense que acá adentro conjuga la parte
lisa y la parte rugosa, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que se acerca a cero alguno de ambos, el otro entonces gobierna la ecuación. Es más rugosa o es más lisa dependiendo de dónde se encuentre. Más Profe, ejemplos. ¿y esa ecuación se puede ocupar para todos? Sí, sí, sí. De hecho, fíjense que a lo que estamos llegando es que usted para calcular la pérdida de carga y dibujar la línea ahora de energía puede ocupar el ábaco de Moody, una calculadora programable o el Excel con las ecuaciones que les acabo de mostrar para el flujo laminar, turbulento y transicional, o también puede ocupar los programas que tienen en la calculadora, en el computador o en el teléfono, mejor todavía, que lo tiene más a mano, y ese programa, esa apps del teléfono, lo que va a hacer es ocupar una de estas fórmulas. En general, uno cuando baja las aplicaciones para el teléfono, uno ve que ahí dice, mira, es la ecuación de White-Colebrook para encontrar no sé qué cosa, o la ecuación de Pradon, o Hagen y Poiseville, o Darcy-Weisbach, eso se lo dicen ¿cómo se llama? En el programa. ¿Mm? Así que cualquiera de las tres, cualquiera de las tres. Yo, si estuviéramos en clases presenciales, yo siempre a la gente que hacía la prueba le decía que trajeran el ábaco de Moody porque uno puede ahí hacerlo visualmente, ¿ya? Y puede comprobar sus cálculos. Pero ustedes que van a hacer la prueba desde la casa, lo mejor creo yo es hacerse un Excel ¿cómo se llama? Con la fórmula y poner ya los datos de entrada, de manera que cuando le hagan la pregunta en la prueba, ingresen esos valores y les hace su programa, su hoja de Excel, le hace todo el cálculo automático. ¿Ya? Pero respondiendo a la pregunta, ustedes eligen ábaco, fórmula o programa. A mí, como les digo, me da igual. Ya, volviendo a esto, en este ejemplo, fíjense que tengo un diámetro de 1000 y una excrescencia, una rugosidad de 1 milímetro, entonces 1 partido por 1000 son 0,01. Fíjense entonces acá que cuando yo parto con 0,01, me voy por esta línea, que esta línea es la que luego sigue hacia arriba, por eso las cruces rojas sobre la línea, ¿ya? Las cruces rojas están sobre la misma línea. Eso es lo que uno ve en el ábaco de Moody. Nos dice este gráfico que la misma línea va ganando o va perdiendo factor de pérdida dependiendo de dónde esté ubicada la cruz, ¿no es cierto? Bien, aquí entonces se ve claramente el tema de tubería lisa y tubería rugosa. La tubería rugosa, que es la X que está a mano derecha, ahí va en todo este tramo que viaje la X va a ser el mismo valor de pérdida. Pero a la medida que yo empiezo a subir, claro, va aquí donde está esta X, tengo mayor cantidad ¿cómo se llama?, de pérdida que si yo estuviera más abajo. ¿Ya? Esto tiene relación con lo siguiente, que en la primera yo tengo un Reynolds de 10 por 10 elevado a 6, o sea, es 1 por 10 elevado a 7, también puede verse, está por acá. Y en el otro caso tengo 20.000, ¿ya? Por lo tanto es 2 por 10 elevado a 4. Entonces tengo el 2 elevado a 4, lo tengo por acá, ¿ya? Entonces ahí están las cruces ubicadas dependiendo de los valores que dan acá. Y los lambdas son distintos, fíjense, en la misma curva. Tengo 0,027 y tengo acá 0,019. Hay otros ábacos, el que van a aprender en obras sanitarias va a ser va a ser la ecuación de Hassen y William. Esta ecuación de Hassen y William no siempre aparece en todo lo gráfico, es esta que está acá arriba, donde dice que la velocidad va a ser igual a esto, a 0,354, por el coeficiente de Hassen y William, por el diámetro elevado a 0,63 y por la pendiente de pérdida de carga elevado a 0,54. Ya, para obtener la velocidad y esa velocidad después transformarla en pérdida de energía, yo necesito un CH y ese CH es el número de Hassen y William que está acá abajo. Ya que, por ejemplo, para una tubería de PVC, el Hassen y Williams
sería 150. Y eso me permite entonces calcular la velocidad, con eso el caudal y todo lo demás. Por supuesto considerando pérdidas. Si hay aquí una SF, hay una pendiente de pérdida, hay pérdida entonces en el sistema. Así que está considerado. Y está la ecuación de Manning, que es esta que está acá, que más o menos lo mismo que Hassen y Williams. Es una ecuación de velocidad, donde yo tengo un diámetro, una pendiente de pérdida de carga, y tengo un n, y ese n es el número de Manning. ¿Y cuánto vale ese número de Manning? Lo que está acá abajo en la tabla. Es decir, para un cemento pulido, madera muy bien cepillada, madera cepillada, etc., el número de Manning va a ser entre 0,010 y 0,012. ¿Ya? Por supuesto que hay algunos valores que son mucho más altos debido a la rugosidad del material. Bien, hasta acá entonces las ecuaciones. Hemos visto ecuación de Darcy-Weisbach, Hagen-Poiseville, White-Collebrook, Pradon, Hassen-Williams, Manning, pero vamos a ver cómo funcionan estas. En general, lo que yo voy obteniendo es una pendiente que me permite saber cómo se va a comportar esa recta y yo poder predecir cosas que todavía no están hechas. ¿Ya? Es decir, si yo tengo aquí en la pendiente cateto opuesto partido por adyacente, eso lo puedo sacar con la diferencia de cota y el largo, entonces yo teniendo esa pendiente puedo llegar y proyectar un nodo que desconozco y obtener entonces el valor que yo necesito para poder dibujar la línea de energía. Vamos a los ejemplos de aplicación. No sé si tienen alguna duda antes de entrar a los ejemplos. Profe, ¿el lambda queda con unidad de energía o no No, queda con unidad? ¿El que se obtiene es, del abaco de Moody? es adimensional. El lambda es adimensional. Es que como era pérdida de carga, entonces eso se multiplica después por la carga y te da un número. Eso no me queda Eso claro. es. Lo vamos a poner de nuevo acá. Esto yo creo que lo vamos a explicar con otro ejemplo de acá. Puede ser ese, yo creo que tengo más de un dibujo, a ver. Sí, ocupémonos de ese. Este fue el que ocupamos la clase pasada, en donde yo tengo lo que obtengo con el lambda es un valor que yo ingreso a la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿ya? Y con la ecuación de Darcy-Weisbach yo obtengo un S, a no ser que esté multiplicado por el L. ¿Por qué? Porque aquí en este triangulito yo tengo la relación de S, L y HF. La pendiente S va a ser cateto opuesto HF partido por L. ¿Ya? Y esa puede ser una relación. S igual HF partido por L. Ya, perfecto. ¿Y cuál es la otra relación? Ah, que bueno, que como S es igual a HF partido por L, entonces, respondiendo a la pregunta, la pérdida total va a ser la pendiente por L, por el largo. ¿Ya? O sea, HF va a ser igual esa pendiente por el largo. Eso es lo que uno aprende, ¿no es cierto?, en topografía o en geometría. ¿Ya? Entonces, en las ecuaciones, yo tengo que identificar cuál es HF, cuál es S y cuál es L. Fíjense en la ecuación que tengo acá arriba. Fíjense en la ecuación que tengo acá arriba. Yo tengo ese valor, que es S, y luego lo multiplico por L. ¿Ya? Ahí está SL. Este SL que está acá abajo es el que está acá arriba. Lo que pasa es que está escrito distinto, porque el S va a ser igual a 32 por la viscosidad, por la velocidad, partido por G por D al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para obtener el HF, multiplico el S, que es adimensional, por el largo. Y como el largo está en metros, me va a quedar el HF en metros. ¿Ya? Eso para el flujo laminar.
Pasa exactamente lo mismo para el flujo turbulento, y ahora nos vamos al flujo turbulento, y acá lo mismo, es decir, nuevamente HF va a ser igual a S por L. Entonces, en esta ecuación ahora, esto que está acá es el S. Entonces, eso es S, lo multiplico por L y me da HF. ¿Ya? Por tanto, para responder la pregunta, esta primera, el lambda es adimensional, y esta primera parte que está acá también se hace adimensional por las unidades. Y lo que pasa es que el L queda entonces con unidad, y cuando multiplico por L me da la pérdida total en metros. De lo contrario, podría pasar que no estuviera el L. Si no está el L, ya no es HF, esto pasa a llamarse S. Porque el S por L es el HF. ¿Ya? Esto también pasa en la ecuación de Manning, que va a ser más adelante, o se va a ver más adelante, donde esto que está acá es el K o el S. Bien, espero haber respondido o apoyado en algo aquí al colega. Sí, profe, gracias. Ya. Bien, no sé, ahí está. Veamos ejemplos de estas ecuaciones, de aplicación de estas ecuaciones. Veamos ejemplos de aplicación de esta ecuación. Se dice que hay una tubería de acero que conduce 0.152 metros cúbicos por segundo, es decir, 152 litros por segundo. Si SF, es decir, si la pendiente de carga es un 400avo, determina el diámetro de la tubería de acuerdo a White-Colebrook, a Hassen y Williams y a Manning. Determinan la tubería. La ecuación de White-Colebrook es la que está acá. La ecuación de Hassen-Williams es la que vimos, que es esta que está aquí, y la ecuación de Manning, que también es la que vimos, es esta que está acá. En el caso de Hassen-Williams y Manning tengo las velocidades, y en el caso de White-Colebrook, básicamente una ecuación que relaciona los parámetros del ábaco de Moody, los de pérdida más que de otra cosa. Ya, como White-Colebrook lo que hace es que toma básicamente lo que es el factor de fricción. Seguramente lo que voy a tener que hacer para calcularla es tomar las ecuaciones que ya conocemos de pérdida de presión o de caudal o de continuidad o lo que sea. ¿Ya? Así que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos por el caso de Hassen-Williams. Lo que yo hago con Hassen-Williams es que como tengo el caudal, me parece, el caudal, y me están pidiendo el diámetro, bueno, con el caudal entonces yo me las puedo arreglar. Digo que velocidad va a ser igual a caudal partido por área, y el caudal partido por área me da este valor, que está el diámetro metido acá, y acá también está metido el diámetro, y es la única variable que me queda, por lo tanto la despejo, y al despejarla, me queda entonces que el diámetro va a ser igual a 420 milímetros, ¿ya? O a 42 centímetros. Así directo, se fijan que los valores van directo a la ecuación. En el caso de Manning lo mismo, ¿ya? En el caso de Manning lo mismo. Yo llego y digo, mira, velocidad igual al caudal partido por el área, tengo esto, y nuevamente, fíjense, bueno, aquí donde está el SF, meto la pendiente que me dieron, la pendiente de carga que me dieron, y luego ya despejó el diámetro, y fíjense los autores, fíjense que los autores tienen ahí un error de 3 milímetros, por lo tanto es ínfimo, por eso que ustedes pueden ocupar uno u otro. En ingeniería recuerden que si le paso una prueba a 40 personas, las 40 personas me van a dar resultados distintos, a pesar de que todos van a ser parecidos, pero me pueden dar resultados distintos, y como es matemática, es empirismo, bueno, se debería llegar a los mismos resultados o muy parecidos. Pero esa es la diferencia que hay. Luego, si yo lo quiero ver por White-Colebrook, lo que tengo es lo siguiente. Tengo continuidad,
y en la ecuación de continuidad, con los datos que tengo, puedo despejar la velocidad. Ahora, la velocidad también es caudal dividido en área, que es esto que está aquí. Si tomo y despejo la velocidad y esa velocidad la ingreso al número de Reynolds, como se ve acá, me da entonces el Reynolds en función del diámetro. Luego, por la ecuación de Darcy-Weisbach, tengo esta ecuación que está aquí. SF me lo dan, por lo tanto, ese lo conozco. El B cuadrado partido por D lo cambio a este valor que está aquí, que lo obtengo de acá arriba. Y entonces ya puedo despejar esta ecuación que me da eso que está acá. Ese lambda que yo obtuve, lo incorporo en la ecuación de White-Colebrook y me da entonces una ecuación que solamente está en función del diámetro. La meto a la calculadora, yo en general meto todo esto a la calculadora, la HP48G, que está gratis en el teléfono, y con eso entonces obtengo este diámetro. ¿Ya? Lo otro es que ustedes programen Excel para obtenerlo, pero es mucho más fácil llegar y meter la ecuación en la calculadora. ¿Ya? Y obtengo 428 versus los 420 y los 417 que había anteriormente. Bien, ¿hasta ahí alguna duda de cómo se aplica esto en las ecuaciones? Bien, continuamos. Casos posibles, y ahora vamos a la prueba. Vamos, prueba número 2. Vamos a la prueba número 2. Casos posibles que puede pasar acá. Les puedo preguntar una verificación de un sistema de tubería. Les puedo preguntar una simulación, es decir, que simulen lo que está pasando. O lo otro es que les puedo pedir el diseño, es decir, que calculen cuáles son los diámetros que me permiten abastecer, por ejemplo, un riego por goteo. En el caso de la verificación, se conoce el caudal y el diámetro. Lo que se pide es calcular la gradiente de pérdida o la pérdida total. En el caso de simulación, yo conozco el gradiente, el diámetro y lo que se quiere obtener es el caudal. Y en el caso de diseño, lo que se quiere obtener es el diámetro. Es decir, en la primera lo que busco son las presiones, porque ya está todo hecho. En el caso 2 estoy queriendo obtener cuánto es el caudal que se genera en el sistema, mientras que en el caso 3 de diseño lo que requiero son los diámetros directamente. Veamos un ejemplo de cada uno. El primer caso de simulación. Ya, aquí lo que yo quiero obtener finalmente es la pérdida, ¿no es cierto? La presión. Yo quiero obtener presión. Y por tanto lo que voy a hacer es que voy a resolver el ejercicio con miras a la presión. ¿Ya? Veamos. Dice que una cañería de concreto, o una tubería de concreto, se requiere impulsar agua a 15 grados Celsius en el diámetro, y con un diámetro de 2000 milímetros. El caudal es 20 metros cúbicos por segundo y la longitud a recorrer son 2 kilómetros. ¿Ya? Calcular la pérdida de carga con una excrescencia o rugosidad de 2 milímetros y una viscosidad de 1,13 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados partido por segundo. Lo que yo tengo es el caudal, tengo el área, por lo tanto puedo obtener la velocidad. Con la velocidad y el diámetro y la viscosidad, que también es un dato, yo entonces puedo obtener el número de Reynolds. Luego, tengo el diámetro y tengo la excrescencia y por tanto puedo obtener alguna de estas dos relaciones. Por lo tanto tengo la entrada del Reynolds y la entrada de la rugosidad
y por tanto entonces con el ábaco de Moody yo puedo obtener cuál es el factor de fricción para eso. Aquí está entonces el ábaco de Moody, ingreso los datos de K partido por D y Reynolds, me da entonces en este punto, y de ahí cuando me da en ese punto me dirijo a mano izquierda y obtengo el lambda de 0,02. Luego acá, bueno, fui un poco más preciso cuando lo hice, al parecer. En vez de 0,020, tengo aquí 0,0196. Lo meto entonces a la ecuación de Darcy-Weisbach, y con esta ecuación de Darcy-Weisbach obtengo que la pendiente es 0,02, la pendiente, adimensionalmente. Lo que sí, hay muchas veces que uno dice, mira, esto es 0,02 metros por cada metro de tubería. Ya entonces uno dice, ah, ya, o sea, tú pierdes 2 centímetros por cada metro de tubería. Sí, tal cual, ¿no? Es decir, 0,02 quiere decir que yo estoy perdiendo 0,02 metros por cada metro. ¿Ya? Que eso equivale a 2 centímetros por cada metro. Entonces, aquí está el tema de la pendiente. El tema de la pendiente, que si bien es cierto es adimensional, yo le puedo incorporar unidades solamente para el caso de definir que son metros partido por metro. O sea, es lo que pierdo por metro en cada metro. Si yo ahora esta pendiente de 0,02 la multiplico por el largo, se transforma entonces inmediatamente en la pérdida de carga HF, que es una pérdida de carga total. Y por eso entonces esta pendiente de 0,02 se multiplica por el largo de la tubería, por 2000 metros, por 2 kilómetros. Porque ahí entonces me dice que yo tengo una pérdida de 40 metros. Eso quiere decir entonces que si yo al principio de la tubería, le pongo una carga, es decir, elevo la tubería hasta los 40 metros, eso quiere decir que me va a salir el caudal con lo que yo calculé ahí a la salida. Ahí yo puedo entonces obtener una relación entre la pérdida de carga y la pérdida de presión. ¿Ya? Entonces, aquí se ve claramente además la diferencia entre la pendiente, lo que yo obtengo de la fórmula de Darcy-Weisbach, versus lo que tengo que colocar para que sea la pérdida total. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? El SF es lo mismo que el S, ¿cierto? Sí, el SF es lo mismo que el S. Ya, es que ahí en la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Acá? Ah, este de aquí versus este de acá. No como HF. Ya, perfecto. Pongámosle, todas esas cosas tienen que irme las diciendo porque uno no se da cuenta. Pongámosle inmediatamente SF aquí. Pongámosle SF aquí y le vamos a poner aquí con su índice. Ya, ahí. Perfecto. ¿Ahí sí? Ya. Ahí sí, se entiende mejor. Todas estas cosas a uno se le pasan, ¿ah? Ah, y acá abajo, y acá abajo, y acá abajo, y acá abajo. Ahí sí. Hay que ir tratando de ser lo más preciso posible. Ya, colega, ahí. Y lo voy a volver a subir al aula con este cambio, ¿ya? ¿Más observaciones? Bien, bien. Vamos a, ya que quedan unos minutitos, y me parece que... Ah, ya.
Ya, antes de entrar al programa, vamos a ver acá los otros dos casos, a ver. O no, veámoslo al tiro, veámoslo de inmediato, a ver. Voy a ver si tengo el EPANET por acá. ¿Sí? El dato de los 15 grados Celsius es un distractor, entonces. Tengo un problema con su audio. Sí, yo pensé que si el dato de los 15 grados Celsius es un distractor o influye en algo. Ah, ya. A ver, no sé si nombrarlo como distractor, datos que no se ocupan, ¿ah? Independiente que este sea un, entre comillas, distractor o no, más que llamarlo distractor a algunos datos, hay datos del contexto que se utilizan y otros que no, ¿ya? Porque distractor suena como que alguien lo puso ahí para justamente distraer y no es el objetivo. Entonces, muchas veces, y lo llevo al tema de la prueba, ¿no es cierto? Que puede, o al tema de los cuestionarios. A veces hay datos del problema, del contexto, que uno no ocupa para resolver una determinada cosa, ¿ya? En el caso del agua acá, sí se utiliza, pero en forma indirecta, y en este caso no la utilizamos por lo siguiente. Acá abajo, y qué bueno que me preguntó porque ni siquiera había explicado el tema de estas, ¿cómo que se llama? Estas tablas. Acá abajo, colega, usted ve el agua y ve una viscosidad y ve una densidad, al igual que la glicerina, el benceno y el aceite. Entonces, esa viscosidad y esa densidad del agua, tal como la vimos en la primera clase, depende de una temperatura, ¿ya? Entonces, si yo tengo mayor temperatura o menor temperatura que 4 grados Celsius en el caso del agua, voy a obtener una densidad menor, ¿cierto? Voy a obtener una densidad menor. Y por tanto voy a tener una viscosidad también distinta, ¿ya? Una menor viscosidad en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa temperatura que está ahí, si bien es cierto, no la utilizamos ahora en el problema, lo que yo podría hacer, o lo que alguien podría hacer, o se podrían enfrentar usted a una situación, es que no tengan la densidad del agua, no tengan la viscosidad y tengan una serie de valores en función de la temperatura. Entonces, esa temperatura, yo entro con la temperatura de la tablita aquella, que no está aquí a la vista, entro con esa temperatura a la tabla y saco entonces el valor de la densidad, viscosidad y otras cosas del agua, ¿ya? Entonces, para responder la pregunta es, en este ejercicio no se ocupa la temperatura que está ahí puesta, pero sí podría haber alguna situación en la que ustedes se presenten donde entran con la temperatura a obtener la viscosidad y densidad de un líquido, ¿ya? En este caso, seguramente yo tengo que haber sacado este ejercicio de algún libro donde daban alguna tablita anexa, ¿no? Así que muy buena pregunta y gracias por hacerla, ¿ya? Pero la respuesta es esa. En este ejercicio no se ocupa, pero sí se puede ocupar en función de obtener viscosidad y densidad. Gracias, colega. Profe, Sí, con esa misma consulta, ¿cómo entonces sería con los grados ocuparlo con la tabla? Que no entendí cómo lo puede sacar con la tabla. ya. Entonces, si vamos a abrir, déjeme ver si me resulta explicarle con lo siguiente. A ver, déjeme ver, creo que tengo una tabla. Creo que en las primeras clases, déjeme ver si tengo una tablita con eso. Si no ya tendré que enviársela después, pero. Ya puede ser esta que está aquí, ya. Yo creo que con esta puede ser. Ya, tengo que dejar de compartir y tengo que ir a esta. Ya, ahí está, colega. Ahí está, colega. ¿Ya? Una tabla, por ejemplo, como esta, quizás no la misma, pero como esta, donde yo tengo agua de mar
a 15 grados, agua de mar a 15 grados, y tengo entonces esta densidad y este peso específico. ¿Ya? Por otro lado tengo por acá, bueno, aire frío a 0 grados, aire caliente a 100 grados, y van variando entonces los parámetros de densidad, en este caso también de peso específico, por supuesto, dependiendo de la temperatura. Por lo tanto, yo entro aquí a mano izquierda con valores de material y temperatura. ¿Ya? Hay una tabla que es mucho mejor, donde yo tengo, por ejemplo, es todo esto solamente agua, y va variando aquí la temperatura, y van variando a mano derecha los parámetros. ¿Ya? A eso me refería yo. ¿Ya? De que entro con la temperatura y el material, y a mano derecha entonces me dan ¿cómo que se llama? Los valores que corresponden a la viscosidad y otras cosas. ¿Ya? No sé si queda más claro, colega. Sí, 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 profe. Gracias. Ya, ok. Sí, yo creo que aquí hay otra, esta de acá. Esta tiene más valores todavía. Si se fijan acá, está el carbón tetraclorhídrico a 20 grados, tiene esa densidad, ese peso específico, esa viscosidad dinámica, esa viscosidad cinemática. Esta tabla está en la primera clase. ¿Ya? Y si se fijan entonces acá, lo que sí hay distintos materiales, ¿ya? Porque acá está el agua de mar, el agua normal, y está entonces las temperaturas correspondientes. Vamos a silenciar aquí a alguien que tenía el micrófono abierto. Ahí está. Ya. Dejo entonces de compartir esta, y voy a ir a esto que está acá. Ya, ¿pueden ver el programa? Sí, Bien, el programa, este es el programa EPANET, es gratuito, y por tanto lo podemos ocupar sin ningún problema en todo el curso, y de hecho lo vamos a empezar a ocupar de aquí en adelante. ¿Ah? Lo vamos a empezar a ocupar de aquí en adelante. Ya, en el programa, ustedes tienen acá arriba algunas herramientas. ¿Ven las herramientas que están acá arriba? Sí, profe. Ya. Entonces, esto que está acá son nodos, los nodos del sistema que hemos visto. Vamos a poner una tubería grande, digamos, vamos a poner 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras. Esto, la verdad es que no está en planta, ni tampoco está en corte, es como una isométrica. La verdad es que lo que interesa acá van a ser los valores que le vamos a meter a los nodos. ¿Ya? Y esos puntos son puntos de control, básicamente son nodos. Y fíjense que acá, voy a poner entonces tubería. La verdad es que vamos a partir con una en realidad. Vamos a partir con una, después uno se entusiasma con estas cosas. Vamos a partir con una nomás, porque después ya seguimos con más. Ya, vamos a partir con una. Entonces, tengo dos nodos y voy a poner una tubería entre estos dos nodos, ¿ya? Ahí está. Acá abajo me está diciendo el programa que estoy ocupando litros por segundo, y la verdad es que aquí uno como que no ve nada. Voy a ver la tablita que tengo acá. La tablita, si le pregunto por los nudos, me va a dar lo que está pasando con los nudos, y si le pregunto por las líneas, la tubería. Y me dice, fíjense que yo solamente he graficado, y me dice que tengo una tubería de 100 metros de longitud, de un diámetro 200 y de una rugosidad de 0.011. No le hemos metido nada y ya me está dando esos valores, ¿ya? Entonces, uno por supuesto que puede cambiar todas esas cosas. Bien, vamos a cambiar, lo primero que vamos a hacer es cambiar acá arriba, en opciones de cálculo. Voy a cambiar, por ejemplo, tengo litros por segundo, eso me gusta, lo voy a cambiar así. Y luego acá, esto es una cuestión súper importante, tengo una HW, que es Hassen y Williams, que ustedes ya vieron la fórmula. Aquí una DW,
Darcy-Weisbach, y una CM, esta es Chessy-Manning. ¿Ya? Voy a trabajar con Darcy-Weisbach, que es lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Listo, ahí está entonces estamos ocupando la fórmula de Darcy-Weisbach, y ahora le voy a hacer doble clic a la tubería. Y acá me da los parámetros de la tubería, me dice que tengo una longitud de 100 metros, un diámetro de 200, recién subimos que era milímetros, y una rugosidad de Darcy-Weisbach de 0,011. ¿Ya? De 0,011. Le voy a dar una altura aquí al inicio. Le voy a dar una cota de altura de 100 metros. ¿Ya? Y le voy a dar acá al otro nodo una demanda base de unos 10 litros por segundo. Perdón, aquí esto es la cota 0 y la demanda base unos 10 litros por segundo. Vamos a ver si nos resulta, que ya desde el año pasado, del semestre pasado que no lo había hecho. Simulación sin éxito, ya me imagino por qué va a ser. Porque no le he puesto un estanque a esto para que parta. Ahí sí. Y entonces le vamos a decir este estanque, perdón, le vamos a decir este estanque que está a una altura de 100 metros. Ya. Y aquí sí que seguro que sí va. Ahí está. Se produjo. La simulación se produjo con éxito. Ya. Bien. Entonces, acá tengo un sistema por Darcy-Weisbach, no me muestra absolutamente nada, pero cuando uno va aquí, al costadito, en los datos, entonces acá yo digo, mira, muéstrame en el visor esto. Le vamos a decir que nos muestre en las opciones del plano, que nos muestre en las líneas, nos muestre la identificación de los nodos, los valores de los nodos, las líneas, que nos muestre todo básicamente. ¿Ya? Y nos muestra entonces los nodos, el nodo 1 y 2, la tubería 1 y 2. Le vamos a decir que nos muestre, por ejemplo, la flecha hacia donde va el caudal. La flecha de caudal abierta. Ya nos dice que el caudal va hacia allá. Y en la tablita de valores nos dice, por ejemplo, acá, que el caudal que va por la tubería es de 10 litros por segundo. Nos dice la velocidad, son 0,32. Nos da la pérdida unitaria, el S, que nosotros andábamos buscando, de 0,52. ¿Ya? Por lo tanto, acá en la tabla ya nos da el cálculo de, por ejemplo, de Darcy-Weisbach. Nos dice, mira, en el cálculo de tu ejercicio ya tienes 0,52. Lo bueno de esto es que yo puedo poner mayor cantidad de tuberías, y si le digo que me lo calcule, bueno, ya me va calculando entonces las pérdidas por cada una de las tuberías. Acá hasta el nodo 2 tengo caudal, de ahí para abajo no, por lo tanto no hay pérdida. ¿Ya? Así que con este programita uno puede ver entonces, perdón, uno puede ver entonces ¿cómo que se llama? Las pérdidas de carga por cada uno de los sistemas. ¿Ya? Esto lo vamos a empezar a ocupar, por lo tanto, para que ustedes vayan practicando, y hay ejemplos de cálculo y de videos para que vean cómo se ocupa en el navegador, ¿ya? En el aula. No sé si tienen alguna duda hasta acá, ya son las 15, bueno, tenemos hasta las 15:40. ¿Alguna duda? Profe, ahí en la tabla que puso, había la pérdida unitaria ese, pero salía como unidad de adicional. O no sé si lo he confundido. Es que en la tablita en de las líneas, la pérdida unitaria tenía una unidad que no me fijé cuál era, pero tenía una que era adimensional, la S. Sí. De hecho, acá esta pérdida unitaria es adimensional, porque son metros por metro, en este caso son metros por kilómetro, pero usted si le pone metros partido por 1000 metros,
se van los metros y le queda entonces 0,52 por cada mil. ¿Ya? Recuerden que es lo mismo que en topografía. Yo puedo decir, mira, la pendiente aquí es, o como se hace en edificación, en obra. Yo tengo una pendiente de 0,5. ¿Ya? Y esa pendiente es así, sin dimensión, 0,5. Esa es la pendiente. ¿Ya? Pero también puedo decirle, y de hecho los maestros lo ocupan mucho más, 0,5 metros por cada metro. Y es exactamente lo mismo. ¿Ya? O sea, yo puedo decir 0,5 y punto, ¿no es cierto? 0,5 dependiente, o puedo decir 0,5 metros por cada metro. ¿Ya? Aquí está dicho de la segunda forma. La pérdida unitaria es 0,52 metros por cada kilómetro. ¿Ya? Pero eso yo perfectamente lo puedo traspasar a algo adimensional, a un S adimensional. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Colega? Gracias. Bien. Ya. En este visor, si ustedes ponen acá en los nodos la presión, les va a presentar la presión, la línea piezométrica. Fíjense que acá partí yo con 100 y acá en el nodo tengo 99,9, 99,9, 99,9. Lo que voy a hacer es que vamos a eliminar aquí la demanda base. Es 0, vamos a poner acá la demanda base. Y fíjense acá entonces que ¿cómo que se llama? Que me va marcando la presión dependiendo de lo que yo voy poniendo. ¿Ya? Longitud 100, rugosidad. Vamos a calcular acá, vamos a poner un embalse, que este sería perfectamente podría ser un ejercicio de la prueba número 2. ¿Ya? Un estanque que llega a otro estanque, este estanque está a 100 metros, este otro estanque está en la cota 0, le pedimos que nos calcule las presiones y fíjense cómo va calculando acá. Fíjense cómo va calculando. Acá está en la cota 50 de presión, aquí está en la cota 25 de presión. Le puedo pedir, por supuesto, que me calcule en las líneas los caudales, que me muestre el diámetro, por ejemplo, ahí está el diámetro, que me calcule los caudales que se generan. En el sistema ahora se generan 282 litros por segundo entre esos dos puntos. Y la presión, como les digo, va bajando acá, la presión va bajando en función de la ecuación de Darcy-Weisbach y en función de la rugosidad que ustedes le dieron. ¿Ya? Así que eso con el programa. Con este programa, entonces, que les acabo de mostrar, que como les digo, hay tutoriales en el aula para que los vayan haciendo. Déjenme acá sacar esto. Permite calcular lo que estábamos viendo ahora en clase. Todo esto para mostrarle que esto que está acá, este ejercicio que vamos a hacer, se hace de la siguiente manera. Calculo la velocidad en función del caudal, en el caso de simulación. Calculo la velocidad porque tengo el caudal y tengo también el diámetro. Calculo la velocidad. Con la velocidad y la viscosidad obtengo el número de Reynolds. Con el número de Reynolds y la relación de la excrescencia, me meto al abaco de Moody y obtengo entonces el lambda, 0,02. Con ese lambda me meto a la ecuación de Darcy-Weisbach, acá arriba, aquí el colega lo corrigió, y saco entonces esta pendiente de 0,02, que puede ser 0,02 o 0,02 metros por cada metro de tubería. Perdón, que es lo que habíamos estado hablando. Esa pendiente la multiplico por el largo de la tubería y me da la pérdida en metros, que esa pérdida es la que quería obtener. ¿Ya? Si este mismo ejercicio ahora lo hago con el EPANET, y eso es lo que les quería mostrar, es que pongo la longitud de 2 kilómetros, el diámetro de 2 metros, la rugosidad de 2 milímetros. Calculo con el EPANET y me da entonces que de 100 bajé a 59,37.
Por lo tanto, claro, si la pérdida que hay es 100 menos 59,37, eso quiere decir que son los 40,23, no, 40,63, ¿no es cierto? 40,63 centímetros. ¿Ya? Y me da entonces también los otros valores de velocidad y todo lo demás. Entonces, esto que está acá, y por eso le acabo de demostrar el programita, es lo que uno puede hacer con el EPANET. Es decir, ver si es que esto que calculé, 40 metros, está bien, lo calculo con el EPANET y tengo un error ahí con el EPA de 63 centímetros. ¿No? 63 centímetros. Ya que no es nada, o sea, para un cálculo de una presión en 2 kilómetros y con una cota de 100, la precisión de menos de 1 metro está bastante bien. ¿Ya? Y eso es lo que uno tiene que aprender de estos programas, porque cuando lo ocupa tiene que saber más o menos cuáles son los errores. ¿Ya? Bien, en el caso 2, si uno supone, por ejemplo, una cañería de fundición con un K de 0 punto y tanto, a ver, 0,26 milímetros, para el agua de 10 grados Celsius, con una viscosidad, ahí con ese 10 grados Celsius uno puede sacar de tabla una viscosidad de 1,31 por 10 grados menos 6 metros cuadrados por segundo, y el diámetro de 0,5, y el gradiente que está ahí de 0,01. Entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Lo que yo puedo hacer es tomar entonces el S de la ecuación de Darcy-Weisbach, despejo el lambda, y el lambda entonces lo dejo en función de estos parámetros que están acá. ¿Ya? Voy despejando, y lo dejo en función de estos parámetros que están acá. El Reynolds lo puedo despejar también en función de estos parámetros que están acá. ¿Ya? ¿Y esto para qué? Para tratar de buscar un Reynolds y un lambda para meterlo en la ecuación de White-Collier. ¿Ya? Entonces, meto este Reynolds aquí y meto este lambda acá, tratando de ir despejando solamente una variable que me falta. ¿Ya? En este caso tengo todo menos el diámetro, porque tengo la excrescencia, tengo el caudal, tengo la viscosidad, y por lo tanto me falta el diámetro. Meto esto en una calculadora programable, y en este caso estoy buscando, perdón, en este caso no estoy buscando el diámetro, estoy buscando el caudal, me parece que es la pregunta. Claro, acá estoy buscando el caudal, puedo despejar cualquiera de estas variables que me estén preguntando, en este caso tengo el diámetro, y despejo el caudal, que es lo que me preguntan, ¿cierto? Que en este caso es 0,466, ¿ya? Si alguien se pregunta, profe, ¿pero de qué calculadora me está hablando? Como les dije en la clase pasada, yo por lo menos ocupo la HP48G, está subida en sistema, y hay unos videos para aprender a ocuparla. ¿Ya? Así que si alguien la quiere ocupar, para hacer mucho más fácil este cálculo y no estar iterando en el Excel, lo puede hacer con esa calculadora que, como les digo, se baja gratis y además funciona bastante bien. Y para finalizar entonces la clase de hoy día, el caso 3 es cuando por ejemplo, me preguntan el diámetro, no es ni la pérdida del primer caso ni el caudal en el segundo caso, sino que me preguntan el diámetro. Hago exactamente lo mismo. Tomo la ecuación de Darcy-Weisbach, despejo el lambda lo dejo en función de algo, el Reynolds lo dejo en función de algo, ambos lo meto en la ecuación de White-Collier y me da exactamente la misma ecuación de recién. ¿Ya? De hecho, podría haber mostrado la misma ecuación de recién. ¿Ya? Y en el caso de ahora, lo meto a la calculadora programable y despejo entonces el diámetro. ¿Ya? En el caso del HP, ustedes pueden guardar la ecuación y pueden despejar la variable que quieran, o despejan diámetro o despejan caudal. ¿Ya? Y en este caso entonces despejamos un caudal ínfimo de 2 centímetros de diámetro. Eso también lo pueden hacer si a alguien le gustan los programas, también lo pueden comprobar en el EPANET. ¿Ya? Ustedes meten ahí el caudal, por ejemplo, de 15.000, y les va a dar entonces la diferencia de cota, la diferencia de pérdida. Ya que en este caso son 23,2, nos dio por cálculo. Bueno, con el EPANET da 22,87. Ahí son 13, claro, hay como 33 centímetros ¿cómo que se llama? De diferencia. ¿Ya? Pero también en 2 kilómetros, y la diferencia de cuota también es
bastante grande, así que está bastante bien el programa como para ir haciendo los cálculos. Bien, colegas, llegamos hasta acá. No sé si tienen alguna duda. Bien, si no hay duda, entonces nos vemos mañana y que tengan una muy bonita tarde.